Hola, vamos a leer un poema de T.S. Eliot, el Premio Nobel de Literatura, que vivió a caballo de Estados Unidos y Gran Bretaña, titulado Cuatro cuartetos. En este poemario, Cuatro cuartetos, vamos a leer un poema del segundo cuarteto. El segundo cuarteto tiene por título East Coker y vamos a leer el poema tercero de este segundo cuarteto. Dice así, lo vamos a leer en castellano, en español, en la edición bilingüe de Esteban Pujals, en la editorial Cátedra. Tinieblas y más tinieblas, sumérgense todos en las tinieblas, en los vacuos espacios interastrales, vacío al vacío, capitanes, banqueros, hombres de letras eminentes, gobernantes y estadistas, magnánimos protectores de las artes, ilustres funcionarios, presidentes de muchos comités, magnates de la industria y pequeños contratistas, todos se sumergen en las tinieblas. El sol y la luna, oscuros, y oscuro el almanaque gota y la gaceta de la bolsa y la guía de directivos. Frío el sentido y perdido el móvil de la acción. Y todos le seguimos al callado funeral, funeral que no es de nadie, pues no hay nadie a quien enterrar. Le dije a mi alma, quédate quieta, deja que te anegue la oscuridad, porque será la oscuridad de Dios. Como en el teatro apagan las luces para cambiar la escena con vacío rumor de bastidores, movimiento del oscuro en lo oscuro, y sabemos que se llevan enrollados el árbol y la colina, el paisaje lejano y la imponente fachada. Como en el metro, cuando se detiene el tren demasiado tiempo entre estaciones y anímase la conversación para poco a poco hacerse el silencio y en cada rostro ves ahondarse el vacío de la mente que deja solo el creciente terror a no tener en qué pensar. O cuando bajo los efectos de la anestesia sigue uno consciente, pero consciente de la nada. Le dije a mi alma, quédate quieta y espera sin expectativas, pues tenerlas supondría esperar erradamente. Espera sin amor, pues sería amor a cosa equivocada. Hay todavía fe, pero la fe, el amor y la esperanza consisten en esperar. Espera sin pensar, pues no estás aún preparada para el pensamiento. La oscuridad será así, la luz y la quietud la danza. Murmullo de los arroyos, relámpagos invernales, el silvestre tomillo inadvertido y la fresa silvestre, la risa en el jardín, el éxtasis guardado por el eco, no perdido sino exigiendo, señalando la agonía de morir y nacer. Dices que repito algo que ya he dicho, lo diré otra vez, volveré a decirlo. Para llegar a donde estás, desde el lugar en el que no te encuentras, deberás seguir un camino en el que el éxtasis no existe. Para acceder a lo que no conoces, debes seguir una senda de ignorancia. Para poseer lo que no posees, debes recorrer el camino de la desposesión. Para poder ser quien aún no eres, debes seguir el sendero en que no estás y solo sabes lo que ignoras, y lo que no tienes es lo que tienes y estás donde no estás. El poema tiene tres partes claramente diferenciadas. Comienza diciendo en inglés, oh dark, 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 que traduce Pujals así, tinieblas y más tinieblas. Sin embargo, en inglés dice las tres palabras, la misma palabra tres veces repetidas, dark, dark, dark. Lo que en un lenguaje coloquial o cotidiano puede ser pesadez, la repetición. En cambio, en el lenguaje poético es muy importante porque intensifica una idea, intensifica la expresión de un concepto, subraya una hipótesis y aquí es relevante porque está al comienzo. Una oscuridad que nos evoca esas tinieblas del comienzo del mundo narradas en el Génesis, cuando Dios separó la luz de las tinieblas, una oscuridad, unas tinieblas que evocan también el Hades grecolatino, el mundo subterráneo grecolatino, que evoca también el infierno cristiano, tan bien pintado por Dante en la Divina Comedia,
Y he escogido este poema porque en esta primera parte, que se puede desdoblar a su vez en dos, donde hay una primera fase descriptiva de un panorama, quizá parecido al del infierno de Dante, y luego hay un diálogo entre el poeta y su propia alma. Empieza a hablar en segunda persona con su propia alma. Le dije a mi alma, quédate quieta. Y luego vuelve a repetir, le dije a mi alma, quédate quieta, ¿no? Marcando dos partes de este segundo discurso, donde aparece el yo, tan propio de la poesía lírica. Pues en este segundo núcleo del poema leemos lo siguiente: le dije a mi alma, quédate quieta, deja que te anegue la oscuridad, porque será la oscuridad de Dios. Primero se ha hablado de las tinieblas, o dark, 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 y luego se está hablando de the darkness of God, de la oscuridad de Dios. Esa oscuridad puede evocarnos el carácter misterioso de Dios, es decir, una realidad que no podemos agotar. Desde luego que no podemos agotar con nuestra razón, con nuestra racionalidad, con nuestro pensamiento. Una oscuridad que puede llegar a ser luminosa cuando se pasa por un proceso, digamos, de anonadamiento. Y hay una tercera fase del poema, de carácter sentencioso, de carácter, podríamos decir, filosófico, que nos recuerda a las elegías de Solón, cuando la poesía era soporte también de la filosofía y no solamente del mito. Y en esta última fase, que es, por así decir, el colofón del poema, es todo un tratado, podríamos decir, de mística. Dices que repito algo que ya he dicho, lo diré otra vez, volveré a decirlo: para llegar a donde estás, desde el lugar en el que no te encuentras, deberás seguir un camino en el que el éxtasis no existe. Para acceder a lo que no conoces, debes seguir una senda de ignorancia. Para poseer lo que no posees, debes recorrer el camino de la desposesión. Para poder ser quien aún no eres, debes seguir el sendero en que no estás. Y solo sabes lo que ignoras, y lo que no tienes es lo que tienes, y estás donde no estás. Es una concatenación de paradojas, es un crescendo de paradojas. Ese para vivir hay que morir. Ese si alguien quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. Ese para vivir es Cristo de San Pablo y morir una ganancia. Ese muero porque no muero de Santa Teresa. Y anota aquí Pujals: este verso y los que siguen aluden a Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo 1.13. Eliot está haciendo una adaptación a partir de la versión al inglés de Alison Pierce, que figuraba entre los libros de su biblioteca. Por tanto, estamos ante un poema, podríamos decir, místico, del siglo XX, un poema que postula una negación de uno mismo para poder llegar a la oscuridad de Dios, para poder salir de esas tinieblas. En la primera parte, que no es directamente sentenciosa, que no es directamente filosófica, sino que es más metafórica, encontramos tres símiles. Como en el teatro apagan las luces para cambiar la escena con vacío rumor de bastidores, movimiento del oscuro en lo oscuro. Es una metáfora antigua, la del teatro. Pero luego encontramos dos metáforas propias claramente de la edad contemporánea. Como en el metro, cuando se detiene el tren demasiado tiempo entre estaciones, o cuando bajo los efectos de la anestesia sigue uno consciente, pero consciente de la nada. Es interesante estas dos metáforas plenamente contemporáneas del metro y de una anestesia general, porque evocan también ese mundo
de ultratumba, ese mundo subterráneo, ese mundo del subconsciente, si queremos, o ese mundo de la impersonal, en expresiones de Simone Weil, ¿no? El metro, pues es una ciudad subterránea y permite un símil muy adecuado a la situación de descenso en el que está inmerso el poema, a la situación de tinieblas. Y la anestesia lo mismo, ¿no? Porque es una especie de muerte, ¿no? La vida como sueño, la anestesia es como una muerte aparente, como un sueño del que luego se resucita. En el fondo, todo el poema está girando en torno a la idea de las tinieblas, de la oscuridad de Dios, de la salida de esas tinieblas, de esa noche oscura de la que hablan los místicos y que evidentemente beben todos de la misma fuente, que es la fuente cristiana, ¿no? Ese niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, que no son solamente unas palabras, sino que son vitales desde el momento en que hay en Cristo una pasión, una muerte y una resurrección, y antes de la resurrección un descenso a los infiernos. Eliot, en este poema del segundo cuarteto de sus 4 cuartetos, ha construido, en cierto sentido, un poema místico en el corazón del siglo XX, ese siglo tan castigado por esas 2 guerras mundiales que afectaron, evidentemente, a la vida de Eliot y otros acontecimientos que conocemos de esa tormentosa primera mitad de siglo.